de precaución y autocuido y siguiendo las recomendaciones internacionales, Contexto Azul y Blanco está tomando las medidas necesarias para proteger al equipo y a sus panelistas, realizando las entrevistas en modo virtual. Aquí algunas recomendaciones para prevenir la propagación del coronavirus. Evitar aglomeraciones públicas y privadas. Lávate las manos con agua y jabón por al menos 20 segundos. Distancia física de 1 metro entre una persona y otra. Evitar saludos de brazo, apretón de mano y beso. No tocarte la cara. Llama regularmente a tus familiares y amistades para conocer su estado de salud y darles ánimo. Si tenés adultos mayores en tu familia o conoces de personas que puedan requerir asistencia, apóyalos con las compras para restringir su exposición. Sé consciente y sensato cuando compres alimentos e insumos de higiene y limpieza. Cuida tu salud mental, mantente objetivo y optimista. Utiliza las redes sociales para amplificar las historias positivas, no así para difundir rumores y noticias de dudosa procedencia. De ser posible, lleva una toalla de mano y úsala para agarrarte en los buses, así evitarás tocar agarraderas. Desinfecta con alcohol agarraderas de puertas, interruptores de luz, teléfonos celulares, teclados de computadoras, entre otros. Limpia los servicios higiénicos a diario. A los colegios públicos y privados, asegurarse de que las medidas preventivas sean también aplicadas y ampliamente difundidas. En tu empresa, adopta medidas sanitarias y educativas para el manejo de la pandemia y cuidado eficiente de los colaboradores y clientes. Los colaboradores deben tener agua, jabón, alcohol gel, desinfectante de superficies, toallas desechables, basureros con tapadera y pedal, entre otros. El aislamiento social es una medida importante. Evita salir si no es necesario. Protegiéndote a vos, proteges a tu familia y a tus allegados. Contexto Azul y Blanco. Buenas tardes y bienvenidos a Contexto Azul y Blanco, hoy 20 de octubre del 2020. El tema que vamos a estar tocando hoy es la Ley de Agentes Extranjeros, o conocida en Nicaragua como Ley Putin. Noticia quizás de mayor impacto en los últimos días en nuestro país es el anuncio de la aprobación de la Ley de Agentes Extranjeros y además la reciente publicación en la Gaceta. Es una ley que ha generado mucho debate y reacciones tanto dentro de Nicaragua como en el ámbito internacional. Hoy tenemos a dos abogados quienes nos ampliarán sobre los impactos de esta propuesta de ley que tendría sobre la ciudadanía, el sector de organizaciones sociales y el país en general. Nuestros invitados son Eileen Cruz, ella es abogada y notario pública, es especialista en Derecho Penal y actualmente es abogada de Acción Penal, la cual es una iniciativa conformada por exfiscales de Nicaragua. También tenemos a Roberto Funes, él es abogado también de Acción Penal, es becario del Servicio Austríaco de Intercambio Académico en Austria, en donde realizó una especialidad en Derecho Ambiental. Es exfiscal del Ministerio Público de Nicaragua y especialista en Derecho Penal y Procesal. Actualmente ejerce como consultor en temas constitucionales, penales, ambientales, de Derecho Internacional y de Derechos Humanos. Buenas tardes a ambos y bienvenidos y gracias por estar acá en Contexto con nosotros. Buenas tardes, María Ángeles, gracias por la invitación y muchos saludos a toda la audiencia que sabemos que es grande, es amplia. Un saludo a todos. Muy buenas tardes, María Ángeles, y gracias por la oportunidad de estar aquí compartiendo con tu audiencia. Claro que sí. Como les mencionaba en la introducción, hay una preocupación de la ciudadanía, del área internacional, del área nacional, de las personas, porque ya la ley ya está aprobada, ya está en la Gaceta, o sea, y hay muchos cuestionamientos de cuáles son los siguientes pasos, qué es lo que pasa, qué tiene que hacer la ciudadanía. Entonces me gustaría empezar este conversatorio, que nos contaran un poco de manera breve cómo podríamos describir y explicar la ley de agente extranjero. O sea, ¿qué es ser un agente extranjero? Bueno, para empezar, la ley fue aprobada recientemente y entró en vigencia el 19 de octubre, es decir, el día de ayer, a través de la publicación en la Gaceta Diario Oficial, donde aparecen y fueron establecidos una serie de nuevos conceptos en relación a personas que se dedican a trabajar, tanto personas naturales y personas jurídicas
que se dedican a trabajar prácticamente con financiamiento extranjero o con algún tipo de donaciones y apoyo extranjero. En términos sencillos, diferentes profesionales van a ser regulados siempre y cuando trabajen de forma natural, o sea, de forma personal, a título personal o a través de un organismo no gubernamental ya registrado. Van a ser regulados por el Ministerio de Gobernación, que es una entidad que amplía sus facultades a través de esta ley y que es quien va a llevar todo un registro, un control de la ejecución de la misma. Aparece efectivamente la figura del agente extranjero, que es incluida como agente extranjero tanto la persona natural y jurídica, como explicaba anteriormente, pero puede ser agente extranjero un ciudadano nicaragüense, a como puede ser una persona extranjera, y valga la redundancia, un extranjero que esté residiendo en Nicaragua y que esté laborando siempre en lo que se refiere a algún tipo de organismo y que recibe financiamiento externo. Muchas gracias, Eileen. Sí, Roberto, me gustaría saber si querés complementar. Sí, en relación a lo que acaba de exponer muy bien mi colega, también esta ley de regulación de agentes extranjeros va a ser conocida en la historia de Nicaragua como la ley que violenta la mayor cantidad de derechos constitucionales. Es decir, con la aprobación y que desde ayer, del día de ayer, entra en vigencia, esta ley viene a restringir un sinnúmero de derechos que todas y todos los nicaragüenses tenemos consagradas en la Constitución. Son garantías que no pueden ser violentadas. Por ejemplo, el derecho a la privacidad, el derecho a la libertad de asociación, a la libertad de empresa, el derecho a la libertad de pensamiento, se violenta el mismo derecho de la economía de la familia, porque sabemos que Nicaragua es un país que depende muchísimo de la cooperación internacional y atenta contra todas estos derechos y garantías que nosotros como nicaragüenses, todas y todos, tenemos en el texto constitucional y que sabemos que la ley, la Constitución, la ley suprema, por su misma naturaleza, es la ley que está por encima de cualquier otra ley y ninguna otra que entre en vigencia como esta puede oponerse a lo que el texto constitucional establece. Para mí, esta ley así será conocida en la historia de nuestro país. Muchas gracias, Roberto. Muchas gracias, Eileen, por esa explicación. Y ya escuchándolo, ¿verdad? ¿Cómo podríamos decir que el trasfondo de esta ley, pero también cuál es la estrategia que está detrás de esta iniciativa del régimen? ¿Cómo la podrían describir ustedes? Bien, el trasfondo de esta ley podría ser, o es más bien, ejercer un excesivo control de las personas naturales y jurídicas que reciben financiamiento de organismos, de instituciones, de gobiernos, de partidos políticos extranjeros. Y de igual manera, ejercer un control exhaustivo y regular a través del Ministerio de Gobernación en qué áreas ellos van a permitir que las personas naturales y jurídicas que estén inscritas puedan trabajar y regular en qué áreas no van a poder trabajar. Porque se va, en el supuesto, y tal como está establecido en la ley, se va a señalar una persona natural o una persona jurídica que quiere trabajar en determinada área, por ejemplo, que quiere hacer investigaciones sobre derecho ambiental. Si este proyecto de investigación sobre derecho ambiental, a criterio de la oficina del Ministerio de Gobernación, ellos les parece que es un acto injerencista, que violenta la soberanía nacional, entonces no van a permitir ni siquiera que se desarrolle y se ejecute ese proyecto, que tal vez ese consultor, que es una persona natural o es una persona jurídica, tiene
tiene como propósito realizar esa labor. Entonces, desde ahí se va a empezar a obstruir el trabajo y es de una manera, es una especie de censura a los profesionales y es una especie obviamente de violación a ejercer sus derechos laborales. Sí, también, como bien explicaba mi colega Eileen, esta ley también violenta principios tan fundamentales como es el principio del derecho a la defensa. Es decir, todas y todos tenemos derecho a que si hay una decisión por algún órgano o por alguna institución del Estado, debamos los nicaragüenses poder pedir que nuestro caso sea revisado en otra instancia. Sin embargo, esta ley manda a que si la persona que considera que está actuando bajo el marco legal, es decir, está cumpliendo con todo el procedimiento establecido en la ley y que no está cometiendo ningún delito o falta, sin embargo, a consideración del Ministerio de Gobernación, dice y le notifica a esa persona o a esa asociación de que es agente extranjero y le envía una notificación para que se inscriba, ya sea la persona física o la jurídica. Implica de que esta persona física o natural o bien la asociación no puede hacer un reclamo ante otra instancia para que diga lo que el Ministerio de Gobernación acaba de señalar, que usted es un agente extranjero y por lo tanto debe registrarse y debe inscribirse ante mí. Y eso es un principio básico del derecho, que tenemos derecho los nicaragüenses a defendernos. Y en ese sentido, esa decisión unilateral de este ministerio, ¿verdad? Que a su vez se le está dando amplios poderes y como es el caso, entonces ya no podrá ni la persona física, ni la asociación o persona jurídica hacer un reclamo de este tipo, que no es un agente extranjero porque no está actuando fuera de la ley, no está realizando ningún tipo de actividad que implique la injerencia de un gobierno extranjero o de un organismo extranjero. Gracias, Roberto, muchas gracias, Eileen. Y hablando un poco, si tenemos que poner nombre o ejemplo de qué tipo de personas, profesiones que van a ser castigadas con esta ley, según lo que describe, ¿verdad?, la letra de la misma, y cuáles son las penas que se aplicarían en base a esta. Bueno, la ley como tal no establece expresamente cuáles son las profesiones, pero sí podemos analizar que dentro de un organismo no gubernamental, por ejemplo, un ONG, existen diferentes profesiones. Puede existir trabajadores sociales, psicólogos, médicos, abogados, periodistas, sociólogos, politólogos, y son personas que también pueden trabajar como persona natural, como simples consultores. Entonces, esto afecta a una diversidad de profesiones. Todo es que la persona esté trabajando con un financiamiento extranjero. Entonces, ya esta persona es afectada. La ley de agentes extranjeros como tal establece sanciones de carácter administrativo. O sea, ¿a qué se refiere? Que si la persona natural o jurídica no se inscribió y si es considerado en este caso por el Ministerio de Gobernación, que se supone que previamente lo investigó, entonces le da el término de 5 días para que lo realice. Si no lo realiza, en ese término de 5 días inclusive dice que pueden haber intervenciones de bienes o intervenciones de cuentas. ¿Qué sucede? Dice, habla también de que se puede remitir a las instancias penales para que tengan la sanción penal. Entonces, en caso de que pase todo este procedimiento, ya se remitiría a lo que es a la investigación por parte de la policía y el Ministerio Público para ejercer la acción penal en los delitos que ellos consideren que están cometiéndose conforme el Código Penal. Inclusive se refiere aún de las personas que ellos consideren como agentes que han brindado información y que a criterio del Ministerio de Gobernación los consideren que eso
esa información que están brindando no es veraz, inclusive hasta por ese perjurio o lo que comúnmente conocemos como falsedad, que ellos estén declarando, hasta por eso pueden ser procesados en las instancias penales. Esto implicaría, como lo he señalado, una investigación por el Ministerio Público, la policía, y ser presentado en los juzgados penales correspondientes. Muchas gracias, Eileen. ¿Y podríamos considerar esta ley de agente extranjero como inconstitucional? Sí, sí, María Ángeles, por supuesto que es una ley definitivamente inconstitucional por muchas razones. Una de ellas es la que explicaba anteriormente, ¿verdad? De no otorgarle o no reconocer ese derecho a la defensa de los y las nicaragüenses a no inscribirse porque esta persona o esta asociación o persona jurídica considera que no está actuando bajo ninguna de las premisas que la ley establece. Segundo, sabemos que la cooperación internacional es un pilar importante de la economía de nuestro país y por ende de la economía familiar y de la seguridad social, y esta ley viene directamente a socavar esos derechos, porque ¿cómo va a haber ayuda o cooperación cuando se están restringiendo los derechos más fundamentales de los nicaragüenses? Ahora bien, esta ley violenta lo que es el derecho a la privacidad, porque en uno de sus artículos señala de que la información que el supuesto agente extranjero le va a brindar al Ministerio de Gobernación va a ser pública, lo cual violenta la ley de acceso a la información, en la cual deja muy claro que la información que es privada y que es propia de la persona no debe por qué convertirse en algo público. Sin embargo, eso es lo que así como ha quedado el texto de la ley, así se denota pues que hay una restricción en ese sentido. También es importante indicar de que esta ley tiene un matiz especial porque le está dando amplios poderes al Ministerio de Gobernación, y que eso implica incluso el ministerio va a tener tantas facultades y tanta potestad que incluso hasta puede solicitar la cancelación de la personería jurídica en el caso de las asociaciones, organismos. También crea prácticamente un superministerio, convierte al Ministerio de Gobernación en un superministerio porque le da todas estas facultades. Y así como explicaba mi colega, inclusive si considera que hay la comisión de un delito, va a remitir esa diligencia a la instancia correspondiente para que se investigue y se sancionen las supuestas conductas que están reguladas en el Código Penal relativa a la seguridad del Estado. También tiene otros matices importantes, como es el de la doble regulación. ¿Qué quiere decir eso? Que la ley de agente extranjero viene a regular lo que ya está regulado en otras leyes. Por ejemplo, en el caso de la ONG, que sabemos que son muchas en nuestro país, ellas de por sí ya tienen a un ente regulador que es el Ministerio de Gobernación, a quienes ellos rinden informes periódicos acerca de la gestión que ellos hacen de acuerdo, ¿verdad?, a la función social que cada uno tiene. Sin embargo, con la vigencia de esta ley, los manda a inscribirse, a registrarse nuevamente ante la misma instancia para ser doblemente requeridos por esta institución a quienes tienen los organismos no gubernamentales, o a como se le llama en la ley, organismos sin fines de lucro, de estar presentando mensualmente informes, lo cual no abona en nada a la dinámica que ellos tienen. Y en sí, pues, este control y doble regulación viene a asfixiar a los organismos y a
a exigirles mayores controles de los que la ley ya le impone, pues porque ellos están en el deber de informar de lo que es su razón social al Ministerio de Gobernación, pero esta ley viene como a nuevamente ponerle una doble regulación, un doble control, lo cual hace pues que el organismo o la organización sin fines de lucro pues se vea asfixiada ante tanta información que tenga que estar brindando, porque eso implica de todo tipo, pues de asuntos contables y etcétera, pues, como la ley así lo exige. Entonces, de ahí veo pues las restricciones graves que esto implicaría, pues el hecho mismo de que estos organismos estén obligados a ser controlados de dos maneras. Bueno, es importante señalar también de que la ley establece una serie de excepciones en los casos que no son aplicables para agentes extranjeros. Y en este caso establece específicamente organismos internacionales de carácter humanitario. Como un ejemplo de ello podría ser el Comité Internacional de la Cruz Roja, las embajadas, los consulados, y se habla también de lo que son organismos directamente de cooperación. Desde la forma que está establecido, al menos en la letra de la ley, y bajo la advertencia que ellos hacen, inclusive habla de organismos religiosos. Entonces, si es a esta interpretación, entonces podríamos decir que organismos similares a Cáritas no tendrían la obligación de inscribirse tampoco como agentes extranjeros, si así lo establece la ley, pero habría que verificar qué es lo que van a hacer o cómo lo van a interpretar en la práctica. Claro, muchas gracias, Roberto, muchas gracias, Eileen. Y hablando, habían mencionado los dos la parte de la privacidad, ¿verdad? De la ciudadanía o del ciudadano y la ciudadana ante su información. Pero ya yéndonos un poco a la banca, o sea, la banca estaría obligada, pues la banca privada, ¿verdad?, a violar la confidencialidad de los clientes para revelar datos de sus cuentas y transferencias desde organismos externos. La ley en sí, la ley de agentes extranjeros, establece un capítulo de que se llama la complementariedad, es decir, que se complementa con otras leyes, y está la ley antiterrorismo, un ejemplo de ella, la ley contra el lavado de activos. Entonces, esto lleva a lo que podría ser una conexión en remitir a otras leyes para ser aplicables en este caso de violentar el sigilo bancario, aunque esto ya está previamente establecido, inclusive en el procedimiento penal, y son facultades que ostentaban únicamente el director general de la policía y el fiscal general de la República. Sin embargo, de la forma como está planteado ahora, esas son una de las facultades excesivas que va a tener el Ministerio de Gobernación, de investigar lo que son cuentas bancarias de las personas de las personas que estén registradas o de las que no estén registradas. Muchas gracias, Eileen. Roberto. Sí, en el mismo sentido que acaba de explicar Eileen, pero también hay un dato bastante interesante, y es que la ley contempla de que, lo cual no estaba anteriormente en el dictamen, pero ahora con la aprobación de la ley sí lo establece, y es en el sentido de que dice se podrán intervenir cuentas a la persona natural o jurídica siempre utilizando pues la autorización judicial. Esa línea donde decía la autorización judicial no estaba en el dictamen como había sido aprobado, pero sí aparece en la ley. Es decir, siempre tendrá que utilizar el mecanismo legal establecido en nuestras normas de que debe hacer, porque esto afecta a derechos fundamentales y constitucionales, el hecho de que van a intervenir tus cuentas bancarias, entonces tendrán que ostentar la autorización del juez para poder hacerlo en ese sentido. Muchas gracias, Roberto. Muchas gracias, Eileen. Pues qué interesante escucharlo
y qué preocupante también al mismo tiempo. Y esto nos lleva a hacer como la pregunta, ¿qué podríamos hacer nosotros como ciudadanía para poder contrarrestar o poder ir de cierta manera para evitar que esta ley continúe? O sea, ¿qué podríamos hacer nosotros? ¿Qué está dentro de las manos de la ciudadanía como tal? Como lo decía anteriormente María Ángeles, la Constitución Política de Nicaragua establece que es la norma suprema, la norma que está por encima de todas, y cualquier ley que se apruebe como esta, que esté por debajo de la Constitución, no puede ponerse a la misma Constitución, es decir, ninguna ley que se cree como esta, que es una ley ordinaria, ¿verdad? Sin embargo, trastoca un sinnúmero de derechos que no debería por qué regular. Y en ese sentido, además de esa supremacía de ley que la Constitución establece, existe el control constitucional, que es el mecanismo que los nicaragüenses tenemos para oponernos a este tipo de leyes. Y es que todo ciudadano nicaragüense tiene el derecho de recurrir a la Corte Suprema de Justicia a través de un recurso de inconstitucionalidad de una ley que considere le está afectando gravemente sus derechos. En ese sentido, no hay límite para decir, o mejor dicho, no hay ningún obstáculo para nadie. Cualquier nicaragüense puede interponer perfectamente un recurso de esa naturaleza. En este caso, la instancia tendría que ser la Corte Suprema de Justicia, y tendrá que en su momento pronunciarse acerca de cualquier recurso que llegue de este tipo. Y no solo puede ser uno, pueden ser miles de recursos por inconstitucionalidad que se acumulen y que al final tenga la Corte que pronunciarse al respecto. Muchas gracias, Roberto. Muchas gracias, Eileen, también. Y tenemos preguntas que nos van llegando. Ahorita nos acaba de entrar una pregunta sobre, ya habíamos, yo sé que hablamos de las penalidades, ¿verdad? Pero en la ley se habla de cárcel. Bien, la ley como tal, ya lo explicaba, no habla de cárcel, no explica ni siquiera los delitos en los que podría incurrir la persona que no esté inscrita como agente extranjero. La ley es de carácter administrativo. Sí dice que las personas pueden tener responsabilidad penal, y esto, los hechos en los cuales se puedan subsumir alguna conducta, esto habría que analizarla conforme el Código Penal vigente. Sí podrían, nosotros inclusive como Acción Penal hicimos anteriormente un estudio cuando existía únicamente el anteproyecto de ley, y que analizamos en cuáles podrían ser los tipos penales. Uno de ellos podría ser hoy en día la falsedad material o la falsedad ideológica, porque habla que estén brindando información que no sea real o que no sea acorde realmente a lo que está conducida o dirigida la persona natural o la persona jurídica. Existen otros tipos penales establecidos en el Código Penal, en los cuales podría ser, inclusive hay un tipo penal que es muy poco común, y con certeza lo puedo decir que casi nadie ha sido acusado en Nicaragua con ese delito, que es como el delito de traición. Es uno de los que probablemente podrían ellos señalar que podría incurrir alguna de las personas que considere que está omitiendo información o está cometiendo algún delito por dedicarse a actividades de recibir dinero de organismos o partidos políticos extranjeros, gobiernos extranjeros, o que está dedicándose a otras actividades. Muchas gracias, Eileen. ¿Roberto? Complementando lo que decía Eileen, también la ley, o mejor dicho, tampoco la ley contempla o no deja muy claro cuando dice
que va a sancionar al supuesto agente extranjero, porque establece una sanción administrativa, pero el texto no explica en qué consiste esa sanción administrativa. Entendemos que pueden ser multas porque solo la administración pública puede otorgar multas, pues no puede sancionar delitos, como lo explicaba mi colega. El hecho de investigar delitos ya le corresponde a otras instancias como el Ministerio Público y que en su momento tendrá que demostrársele que haya actuado conforme a lo que establece el Código Penal en cuanto a la comisión de algún tipo de delito que haya atentado contra la seguridad del Estado. Pero en el tema de las multas, la ley es tan genérica y tan ambigua y difusa que no deja claro de manera específica y que el ciudadano sepa de antemano a qué se atiene sobre determinada conducta, lo cual me lleva a reflexionar en el tema de que no puede, los ciudadanos no podemos estar a expensas de que esta ley sea con este carácter ambiguo. Es decir, existe el principio de seguridad jurídica. Los nicaragüenses tenemos derecho a saber de antemano a qué nos atenemos cuando se promulga y entre en vigencia una ley de este tipo. Es decir, no podemos estar ante una gran incertidumbre y no saber cuáles son las sanciones o hasta dónde ascienden esas multas o esos montos que, según la ley, deja claro de que puede aplicar el Ministerio de Gobernación. Sin embargo, como te digo, se violenta de manera flagrante, de manera grave, este principio de la seguridad jurídica, porque no sabemos a qué atener. Entonces, en ese sentido hay un gran vacío que no debería estar, ¿verdad? Pero eso es lo que fue aprobado pues el día de ayer. Muchas gracias, Roberto. Muchas gracias, Eili. Y para ya ir finalizando, nos gustaría que le dejaran un mensaje a la ciudadanía. Bueno, en mi carácter de abogado, ¿verdad? Que conoce pues de la constitución política, de las leyes, del código penal y demás instrumentos, tratados y convenios internacionales que Nicaragua ha suscrito y ratificado en esta materia, quiero expresarle a tu audiencia y a mi amado pueblo nicaragüense de que siempre hay que utilizar la vía cívica, la vía constitucional, la vía de los mecanismos legales e instrumentos que las leyes nicaragüenses nos permiten. En este caso, en primer lugar, se deberían, pues, las asociaciones o incluso cualquier ciudadano darse a la tarea de interponer un recurso de inconstitucional, porque, como dije al inicio de mi intervención, considero que esta ley va a pasar a la historia en este país por violentar una gran gama, una gran cantidad de derechos y garantías que todas y todos tenemos en nuestra Constitución. Entonces yo hago un llamado a la ciudadanía a que sea beligerante en ese sentido, en la beligerancia de que se respeten nuestros derechos, porque están consagrados en la Carta Magna, en la ley fundamental de nuestro país, y no es posible que se esté mancillando de esta manera. Otro punto, Nicaragua, al ser un Estado parte, cuando se suscribe un convenio internacional, está en el deber y hay un compromiso y una obligación del Estado firmante de respetar esos derechos que se hayan, o mejor dicho, esos convenios que se hayan firmado. Y eso está establecido claramente en la Convención de Viena, y que Nicaragua es parte, en donde se habla del pacta sunt servanda, y esto no es nada más que la obligación de cada Estado que contrae o realiza o firma un convenio o tratado internacional en materia de derechos humanos y de derechos universales, está en el deber de respetarlo y de incluirlo en su legislación interna.
Tan es así, María Ángeles, que el texto constitucional, la constitución política de nuestro país, así lo establece en los primeros artículos generales, en cuando dice de que se tomará en cuenta la Declaración Universal de los Derechos Humanos y demás tratados que han sido firmados y ratificados por nuestra República. Sí, bueno, uno de los aspectos más importantes es recurrir a través de los mecanismos y recursos legales. Es de la forma en la que técnicamente y bajo el principio de legalidad es la acción que le corresponde a los ciudadanos que se sientan agraviados por esta ley. De igual manera, denunciarlo ante las instancias internacionales correspondientes. Son las formas cívicas y las formas legales que corresponden. Muchas gracias a ambos, muchas gracias Roberto, muchas gracias Eili por compartir con nosotros su conocimiento, por compartir con nuestra audiencia toda esta información que es clave para el actuar de cada uno de los ciudadanos. También le agradecemos a las personas que nos han enviado sus mensajes, que nos han enviado sus consultas, sus dudas. Esperamos haber logrado contestar muchas de ellas y los invitamos a seguir viendo el programa y a seguir enviándonos sus dudas, consultas y comentarios a los datos que aparecerán en pantalla. Buenas noches.